doctor Augusto Flavio Figueroa Uribe, con su ponencia, Reanimación reducida y control de daños del paciente pediátrico traumatizado. Bienvenidos. ¿Los dos micrófonos? Ah, ok. Hola, buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer esta invitación al comité organizador de estas jornadas, el estar aquí acompañándolos el día de hoy. Y bueno, ya me hicieron el favor de presentarme. Soy el doctor Flavio Figueroa. Yo soy pediatra de formación, soy urgenciólogo pediatra. Estoy como subdirector médico del Hospital Pediátrico Peralvillo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho como urgenciólogo, que es el trauma. Y que lamentablemente en el caso de pediatría, yo sé que hablar de urgencias, prácticamente hablar urgencias, imaginamos inmediatamente trauma en los adultos, pero en los niños generalmente no, es un tema olvidado en pediatría, y lo hablo como pediatra. De hecho, yo cuando hice la residencia, yo la hice en el Hospital Juárez de México, pediatría, nada más vi a una paciente de trauma y ciertamente el trauma era poquito en niños, hace 20 años. Hace 25 años era muy poco, hablar de trauma realmente era muy difícil hablar, era más bien traumatismo craneoencefálico en los niños, pero hablar de un paciente politraumatizado en pediatría era difícil. La verdad es que era difícil verlo y ciertamente los pediatras no nos preocupábamos por eso. Cuando hice la subespecialidad de urgencias pediátricas en los Estados Unidos, pues o tuve la buena o la mala suerte de estar en un hospital naval y pues veíamos puro trauma. Veíamos puro trauma y bueno, cuando yo regresé y ahora nosotros empezamos a ver y se empezó a ver mucho más aumento del trauma por muchas circunstancias y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el trauma dentro de pediatría es uno de los temas olvidados, pero es uno de los temas que está aumentando y que realmente es uno de los temas que todo médico de primer contacto, llámese urgenciólogo, llámese urgenciólogo pediatra, llámese pediatra, o el médico de primer contacto que esté y el personal de primer contacto que esté en urgencias tiene que saberlo manejar, porque es la segunda causa a nivel nacional de atención en los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias, entonces, todo tipo de trauma, entonces, ¿es importante saberlo? Sí, claro, tenemos que saberlo. Ahorita que estamos platicando de trauma, en este momento, cada 7 a 15 segundos sucede en el mundo un hecho de politraumatismo en un paciente X, en adulto, en niño, todo, en el mundo, de tal forma que va a meritar llegar a una sala de choque. Esto quiere decir que realmente es un problema de salud pública, es un problema específicamente no nada más de urgencias. Y además lo voy a hablar como, a lo mejor administrativo, el paciente de trauma y principalmente en la mayoría de los casos, el 80% es evitable, es prevenible. Y además es un paciente que si por mala suerte llega a una sala de trauma, es un paciente que va realmente a ser un paciente administrativamente y económicamente muy caro. Todo porque no nos pusimos un casco, o no nos pusimos un cinturón, o no traíamos bolsas. Y va a ser un paciente muy caro, porque no nada más es la atención, y la atención de rehabilitación, la atención específicamente del paciente en terapia intensiva, lo cual eso ya es suficientemente caro, sino la rehabilitación. La rehabilitación del paciente, y habla en costos monetarios, no les digo en el costo social de un paciente politraumatizado con todas las complicaciones en la cual pudiera quedar cuadripléjico, pudiera quedar con muchos problemas específicamente. ¿Y qué tiene que ver esto? Muchas de estas complicaciones se deben al abordaje del paciente, no nada más al mismo trauma. Sí, el mismo trauma puede causar todas estas complicaciones, sino al abordaje de los primeros respondientes, del manejo en urgencias específicamente como tal. Esos primeros minutos, esos primeros minutos de la atención del paciente con trauma son, ahora sí como dicen, aunque ya no se utiliza, siguen siendo oro. Si no se utiliza específicamente esos primeros minutos, el paciente va a quedar o va a fallecer o
que implica un paciente que queda directamente, como lo decimos en trauma, disfuncional para la sociedad y para él mismo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que más pasa en el paciente pediátrico? El trauma vehicular. El trauma vehicular, ya sea como un pasajero, ya sea como un peatón, sigue siendo la primera causa, y la primera causa es porque al niño lo llevan al frente, en las piernas, lo llevan en las piernas, o no va en su silla, o no va en la silla adecuada, no lleva los cinturones, y obviamente tiene las lesiones que tienen. Si al final el adulto no lleva un cinturón específicamente cuando sucede un evento vehicular en el cual se voltee y la energía cinética actúe, imagínense, el niño va a estar como una pelota andando por todo el coche, porque es más pequeño y va a la velocidad que va el coche. Y la energía cinética liberada después de 80 kilómetros por hora en el momento del impacto, que la energía que se hace ahí, que se impacta en ese momento cualquier cuerpo que pese por lo menos 60 kilos y que vaya a una velocidad de 80 kilómetros, va a liberar una energía cinética de impacto de aproximadamente 3.500 joules. Así que ya saben por qué la velocidad límite generalmente es de 80 kilómetros. Por eso, porque 3.500 joules de impacto pues es necesariamente casi mortal como tal. Entonces, la causa más común sigue siendo trauma vehicular, pero a partir de hace unos 8 o 9 años, en México por lo menos empezó a aumentar el trauma, y por lo menos el 1 al 2% actualmente dentro de las causas de trauma en el niño, actualmente también son heridas por arma de fuego. Por arma de fuego, ciertamente por el aumento de la violencia, por el aumento de actividades sociales y por muchas cosas que al final de cuentas el desarrollo de la sociedad hace que pues irremediablemente vamos a tener más tipo de trauma. La otra es maltrato infantil. El maltrato infantil es la tercera causa de trauma en el paciente pediátrico y que no lo detectamos, y generalmente en menores de 3 años. En menores de 3 años como tal. ¿Qué es lo importante que tenemos que hacer en el paciente politraumatizado específicamente? Es un paciente politraumatizado pediátrico, según la CONAMED específicamente, debe ser un paciente que llega al servicio de urgencias, y todo paciente politraumatizado debe ser rojo. Debe ser rojo, aunque venga caminando, es que se cayó el niño y yo lo clasifico y digo, es verde, ese paciente tiene que entrar inmediatamente. Trauma, intoxicaciones y quemados son de prioridad, aunque se haya nada más fracturado y se haya roto la uña, porque probablemente traiga más cosas. La recomendación de la CONAMED es que no se les dé una clasificación verde, sino se les dé una clasificación de atención prioritaria. No dicen rojo específicamente, pero sí lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la estabilidad puede cambiar en cualquier momento. Un paciente que nosotros hemos visto pacientes, por ejemplo, vimos un paciente, un adolescente que iba en la bicicleta, frenó, se impactó con el manubrio y se pegó en el abdomen. Él llegó bien, nada más le dolía el abdomen y todo, y lo dejaron ir. Al otro día llegó bien chocado. Y yo se los dije a los médicos, a ver, ¿por qué lo dejaron ir? No traía nada. Sí, trae sangrado en capa por el hígado. Y ahorita está bien chocado. Entonces, todo paciente politraumatizado tiene que ser bien revisado y ante la sospecha, y ese fue un trauma de alta energía. Ya nada más al ser un trauma de alta energía, tenía que haberse quedado por lo menos en valoración 12 horas, en observación en el servicio de urgencias. Entonces, la estabilidad en un término puede cambiar en cualquier momento. Signos vitales estables no es síntoma de estabilidad en un paciente politraumatizado. Hay muchos pacientes con traumatismo craneoencefálico, principalmente pediátricos, que llegan caminando y a las 2 horas están bien graves. Entonces, yo siempre les digo, el traumatismo craneoencefálico como entidad es muy traicionera. Es muy traicionera porque nadie va a negar que el paciente con traumatismo craneoencefálico severo le hago esto, todo. Ese no hay duda, pero el leve, lo dejo, no lo dejo, se va a su casa, viene caminando. Ese es el verdadero reto del clínico que está en urgencias. En urgencias. El choque celular está determinado por determinantes de hipoperfusión tisular, que estrictamente en el trauma son 3 tipos de choque que lo vamos a hacer. Como les digo, conozcan la edad de nuestro paciente y sabremos qué tipo de trauma pueda tener nuestro paciente y cuáles son las complicaciones, y en base al mecanismo de acción vamos a saber a qué complicaciones nos podemos enfrentar del paciente con trauma. No es lo mismo que nos enfrentemos con un lactante que nos diga,
con un lactante que nos dicen que se cayó de la cuna y trae una fractura en el cráneo, a que nos enfrentemos con un adolescente que viene de una fiesta, que se peleó, que se cayó porque tenía drogas, específicamente. Es totalmente diferente el contexto al cual nos estamos dirigiendo. O al preescolar que venía en el coche, se impactó contra el tablero, y este paciente es muy diferente el mecanismo de acción y el trauma que va a tener al acompañante que viene o al conductor. El conductor seguramente va a tener trauma y va a tener tórax inestable, 3, 4 fracturas fracturadas, probablemente neumotórax, nada más que el niño no tiene eso seguramente porque su tórax es muy blando. Entonces seguramente nada más va a tener neumotórax, lo cual el neumotórax se comporta totalmente diferente en el niño que en el adulto. Entonces, estas características de que conozcamos la edad es muy importante para que lo sigamos. La lesión celular, y esto es nuestro primer objetivo en todo manejo del paciente politraumatizado. Esto no nada más es pediatría, esto es para todos los pacientes politraumatizados. Como tal, las primeras 2 horas son las primeras 2 horas en las cuales, así, se va a decidir si este paciente va a vivir, va a morir o se va a complicar. ¿Por qué? Lo decía bien Nicolas Shane, el coronel Nicolas Shane, que fue el fundador del Colegio Americano de Cirujanos. El que pone la primera gasa, la suerte del paciente está en el que pone la primera gasa. Y eso es una realidad. El que pone la primera gasa y el que empieza a hacer todo eso va a determinar si el paciente va a sobrevivir o no. Entonces, aquí es donde empieza precisamente el control de daños, porque lo que va a matar a nuestro paciente es la pentada mortal dentro de las primeras 2 horas de que sucedió el evento. Después viene, después de las 8 horas, destrucción mitocondrial secundario a todo esto de la pentada mortal, y después de 24 horas, la hipoperfusión e hiperlactatemia que va a matar a nuestro paciente. Ese es el desarrollo así de forma rápida de lo que pasa con el paciente. Pero ¿qué es la pentada mortal del trauma? Para esto, específicamente para tratar la pentada, que ahorita la vamos a ver, hay protocolos y se han ido modificando los protocolos de trauma. Los protocolos de trauma, yo creo que la mayoría conoce que el curso más famoso de trauma, pues es el ATLS, el Advanced Trauma Life Support, del Colegio Americano de Cirujanos. El colegio, si alguien sabe cómo surgió en 1979 el ATLS surgió de que un ortopedista iba con su familia en un avión, se impactaron, llegaron a uno de los mejores servicios de urgencias de los Estados Unidos con los mejores médicos y enfermeras y la mayoría se murieron. Entonces él dijo, ¿por qué? Si yo llegué aquí, eran los mejores médicos, conocimientos, empezó a hacer una investigación. Ahora lo llamaríamos autopsia verbal. Le llamaremos así muy elegantemente autopsia verbal. Empezó a hacer esto y empezó a averiguar que realmente médicos y enfermeras estaban muy bien capacitados. Conocimiento no había problema. El problema era la organización del momento ante una situación de evento masivo de víctimas y además de todo, agregando el evento masivo de víctimas, agregando que todos venían politraumatizados, venían graves y todo. Entonces no supieron organizarse, obviamente el estrés los hizo ganar y ciertamente estos son pacientes de mucho estrés, que el médico, la enfermera, el personal que está ahí debe estar capacitado para enfrentar esta crisis, que lo vamos a ver al ratito en la plática que les dé de ambientes disruptivos. Tiene que estar acostumbrado y tiene que saber manejar estos eventos de crisis dentro del servicio de urgencias para poder hacerlo mejor. Entonces, para eso se inventaron y empezaron los protocolos específicamente para poder hacerlo por prioridades el abordaje del paciente y fuera más sencillo. ¿Funciona? Sí, sí funciona, en el grado de que el proveedor lo quiera aplicar adecuadamente. Y sí funciona, y esto ha ido evolucionando. Ahora ya no existe el famoso ABC dentro de la TLS. Empezamos con el March, que fue el primero y que ahora le llaman XABC, y lo vamos a ver adelante, que es como lo vamos a hacer. En el caso del niño, se agrega la evaluación general, que lo vamos a ver, que es una evaluación general de primera intención, la evaluación primaria March, la ecografía rápida diagnóstica, el control de daños y reanimación reducida, que es el primer control de daños y es dentro de los primeros 5 minutos. Dentro de los primeros 5 minutos para empezar a controlar la pentada. Indicadores de reperfusión en el servicio de urgencias. Y los indicadores de reperfusión son bien sencillos, nada de ciencia como tal, ahorita lo van a ver.
y indicadores de coagulopatía, lo cual si nos pudiera, estamos hablando de Rotemi, que no nos vamos a meter mucho en eso. Y evaluación secundaria, que es dentro de los siguientes 10 minutos. Estos son los objetivos principales de la reanimación de control de daños dentro de los primeros 10 minutos de la atención de cualquier paciente de trauma, no nada más el paciente pediátrico, sino de todo paciente politraumatizado, desde un recién nacido hasta una persona de la tercera edad. Manejar la pentada mortal del trauma, específicamente, y manejar estos los objetivos para que la pentada mortal no nos comprometa la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico, la oximetría de pulso y la uresis. Todo eso son nuestros objetivos dentro de los primeros 10 minutos para poder manejar a nuestro paciente. ¿Y a qué es esto? Metas finales del endpoint de la reanimación de control de daños, la pentada mortal. La hipovolemia. La hipovolemia nos causa coagulopatía de consumo. Entre más sangre pierda, va a crear coagulopatía de consumo, y eso generalmente va a ser una de las primeras complicaciones que mate a nuestro paciente con trauma, la coagulopatía de consumo. La hipoperfusión, porque de la coagulopatía de consumo se derivan muchas complicaciones como tal en el paciente politraumatizado. Obviamente secundario a esto la hipoperfusión, lo cual nos causa acidosis por hiperlactatemia, como tal. Hipotermia, secundario a esto. Hipoxia, secundario a esto. Y en el niño, en el caso del paciente mayor de 5 años, generalmente es hiperglicemia, pero por abajo de los 5 años puede ser hipoglicemia. En los primeros minutos puede ser hiper y después cae inmediatamente hipoglicemia por las bajas reservas de grasa que tiene el paciente pediátrico. Entonces eso es un cambio espíritu. Pero estas son mis metas finales, manejar todo esto. Y todas mis medidas va a estar indicado y todas mis intervenciones van a ir sobre esto, sobre el control del daño que está causando todo esto, sobre el control de los daños que está causando la hipovolemia, la acidosis, todo esto, para que no siga causando más daño y llegue a cualquiera de las 3 fases. ¿Qué vamos a medir en urgencias? Los parámetros hemodinámicos, presión arterial, pulso, uresis, presión venosa central, parámetros metabólicos, de déficit de base, bicarbonato sérico y lactato sérico. Y si quieren ser muy finos, podemos medir estas cosas, se los pongo porque eso es como viene en la referencia, lo tenemos que saber como una buena práctica. Yo sé que no todo lo contamos, ¿Qué se tiene que hacer? La reanimación empieza desde acá, en el prehospitalario. Aquí no me voy a meter mucho porque no es una plática de prehospitalario, pero en el prehospitalario técnicamente tendrían que hacer esto, detener sangrado, mantener una buena vía aérea y optimizar oxigenación y transportar lo más pronto posible. No hay de otra. Es decir, detener sangrado, no estamos a ver si detener sangrado, mantener vía aérea, optimizar oxigenación y transporte. Y durante el transporte vuelvo a verificar control de sangrados, optimización de la vía aérea y empiezo manejo hemodinámico de control de daños. Ya sea con líquidos restringidos o ya sea con hipotensión permisiva y reanimación retardada. Y lo entrego al servicio de urgencias donde inicio reanimación de control de daños en su segunda fase. Vuelvo a verificar mi control de hemorragias, la vía aérea, optimización y manejo hemodinámico. En esas 3 características nos vamos a estar enfocando específicamente en el paciente con trauma en el servicio de urgencias, el clínico, no el cirujano. El cirujano entra en la fase 1 del control de daños, que es la quirúrgica, que es la cirugía de control de daños. Pero si nosotros no le hacemos todo esto, el cirujano va a recibir una persona, va a recibir un niño que está inundado de líquido y que le causamos fue hemodilución en lugar de manejar la coagulopatía de consumo y la aumentamos. Va a recibir un paciente con un neumotórax a tensión que no se manejó en el servicio de urgencias y él lo va a tener que manejar ahí. Por eso se llama manejo de control de daños clínico, que es la fase 0, que es el pre y el servicio de urgencias. Por lo tanto, es un paciente crítico en estado de choque indeterminado, porque el estado de choque puede ser hipovolemia, puede ser neumotórax a tensión porque es un choque obstructivo o puede ser un choque medular. Por lo tanto, actualmente se le conoce como choque traumático, choque por trauma. Porque estos 3, si yo empiezo a manejar y corregir la hipovolemia y no corrige, debe tener algo. O si de repente el paciente se para, cae en paro cardíaco, son 2 razones nada más. Hipovolemia severa o en su caso neumotórax a tensión o un taponade que está haciendo un choque obstructivo.
requiere de manejo conjunto y coordinado, implementando en la sala de urgencias reanimación reducida y control de daños, y requiere una adecuada conciencia situacional, que yo la platicaremos más a rato. Busquen ese término de conciencia situacional para el ámbito médico, enfermería, todo, es un nuevo concepto que se está manejando, pero en los ámbitos principalmente europeos y norteamericanos, se maneja ya mucho la conciencia situacional. Es decir, que yo pueda ver todo al mismo tiempo, pero ordenado. ¿Quién lleva mucho esto de la conciencia situacional? Los pilotos y los militares específicamente, ahí se surgió. Ustedes pongan conciencia situacional, errores causados en medicina y van a ver que salen un montón de artículos, precisamente por la falta de conciencia situacional o la perspectiva de esta específicamente. Aumenta las posibilidades de sobrevida al identificar las causas tratables del shock específicamente. Rápidamente, les voy a ir presentando un caso que a nosotros nos llegó y ahorita lo van a ver, masculino de esos años, agredido por perro, el cual presenta lesiones por piernas, brazos, cabeza y cuello, llega a SEM y es trasladado. No tiene sangrados en piernas, brazos y cabello, edema palpebral, lesión cortante a nivel del cuello frontal, lesión torácica de mordeduras, campo pulmonar derecho hipoventilado, frecuencia cardíaca 120, temperatura 31, respiratoria 31, saturación 82, TA 70-50, llenado capilar de más de 4 segundos, temperatura 36, hiporreactivo, pupilas isocóricas normorefléxicas, un destrosis de 180 y lesiones múltiples de mordedura en el perro. El perro lo que hizo, que la mamá lo llevaba cargando, en el momento que ella se agachó, la realidad es que cuando pasó a la tienda, la mamá, ella misma lo dijo, le pisó al perro. El perro se enojó, saltó y agarró al niño del cuello. Entonces la mamá pues lo trató de quitar. El peso del perro pues hizo que se desprendiera, desgarró al niño, ella se cayó y cayó sobre el niño. Entonces tuvo 2 traumas específicamente, uno por aplastamiento y uno por agresión. Uno por agresión porque la mamá le cayó encima al niño, la mamá le cayó encima al niño, queramos o no. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, de hecho trae un neumotórax, atención. Trae un neumotórax, atención, porque la mamá cayó encima de él. Ese fue, de hecho, no nada más era el derecho, eran los dos, traían neumotórax, atención en los dos. Cuando llega todo paciente específicamente, tenemos que hacer un triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica es un sistema de evaluación rápido que anteriormente solamente se había aplicado a pediatría. Actualmente ya se aplica también a los adultos y valoramos 3 fases sin tocar al paciente. Viene respirando, ¿cómo viene? ¿Está reactivo? ¿Está hiporreactivo? No, está hiporreactivo. Ok, ¿cómo está respirando? ¿Rápido, lento? Todo, solamente con la mirada. El color, viene pálido, viene cianótico y nada más. Esos 3 colores esos 3 lados, si se fijan, ahorita están comprometidos. Esa es una situación de riesgo vital que pone en peligro al paciente en los siguientes 15 minutos. Ese es un sistema de valoración que actualmente es un estándar que solicita IFEM, la International Federation of Emergency Medicine, que se aplique en todos los servicios de urgencias, como usted lo quiera, como tal, con sus ciertas modificaciones. Y obviamente este paciente, por lo que leímos, trae una situación de riesgo vital. Esta evaluación en triage, que es un triage al final de cuentas, no dura más de 30 segundos y solamente es con ver, no es tomarle ni siquiera signos vitales, porque acuérdense, si hablamos de triage, no de clasificación, sino de triage específicamente como es, nada más es verlo, nada más es verlo, decir, tiene esto, y lo paso inmediatamente. Y empiezo con mi protocolo March. El protocolo March surgió en el año 2000 como tal, como un protocolo de atención prioritaria para el control de daños en el ámbito militar de los Estados Unidos. Ya se hizo popular, en la mayoría del mundo se maneja el March. De hecho, si lo quieren ver en Estados Unidos, en la parte militar se maneja March, en la parte civil se maneja como XACD y en Europa se maneja como CAF. ¿Qué es lo que antecede? M, Massive Hemorrhage, hemorragias masivas. Después airway, vía aérea. Después R, respiración. C, circulación, que es control de daños hemodinámico. Hipotermia, exposición, que es la H. Y déficit neurológico, que aquí se le pondría DF, como tal, de déficit, las 4 Ds, déficit neurológico, y la F, que es FAST, familia y fármacos, como tal. Entonces, nosotros creamos aquí en México un curso de
trauma pediátrico específicamente, puro trauma pediátrico, tiene su libro, tiene su manual que ya lo editamos, lo tenemos y se da actualmente. Entonces nosotros optamos porque el March es más obvio, es más estratégico y como que se queda más marcado específicamente de cada una de las palabras lo que se tiene que hacer. Otras lesiones, monitorización, que es la evaluación secundaria. Esto que estamos viendo el March se debe hacer en 5 a 8 minutos a lo mucho en el servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, en el manejo del paciente. Este es el modelo de evaluación, conciencia situacional. Evalúo a mi paciente, cómo viene. Este es un paciente que chocaron contra el tren, literal, chocaron contra el tren, específicamente viene con una semiamputación como tal. Identifico dificultad, insuficiencia respiratoria, choque y hago mis intervenciones que sean necesarias. Aquí lo están viendo, este es un paciente que nada más de verlos estos pacientes, ustedes dicen, este paciente trae una situación de riesgo vital. Entonces, un niño de 6 años que se cayó de un árbol. Estaba jugando, se rompió la rama y cayó sobre la varilla. Cayó sobre la varilla entró abajito del apéndice sifoides y salió específicamente por la clavícula. Para su suerte no tocó nada. Pasó entre la parrilla costal y la pleura. La parrilla costal y el pulmón. Nada absolutamente tocó, pero pues esto no quita que este paciente inmediatamente, en 10 minutos, en 10 minutos estaba pasando a quirófano, ya estaba intubado y lo manejamos específicamente. Eso es lo que tenemos que hacer y ya en quirófano le quitaron esto. Esta niña, lamentablemente, si ustedes ven este niño venía estable, fuera del dolor que traía obviamente, venía hemodinámicamente y con buena coloración. No venía con datos de dificultad respiratoria. Obviamente lo que lo estaba poniendo mal era el dolor. Pero esta niña, si se fijan hasta en la posición, les habla que está mal. Está mal, está somnolienta y todo esto que están viendo aquí es un impacto. Es un impacto de un arma de fuego, encontraron el arma del papá, se pusieron a jugar con ella y pues se disparó. Se disparó como traía hemorragia abdominal, específicamente, entonces esta es una niña con un impacto de fuego. Y este niño llegó así, esto que están viendo aquí es el corazoncito, lo veían latir. Yo no sé por qué ponen siempre los botiquines encima del lavabo. Es algo, entonces el niño se subió, se cayó el lavabo, se desprendió el lavabo, se rompió y uno de los picos del lavabo, pues le abrió realmente, no se le incrustó, le abrió el tórax. Entonces cuando llegó, pues lo veían así, ahí se le veía el corazoncito. Este niño, créanme, si pudiéramos oscurecer, aquí tiene una fractura y aquí tiene otra, es un lactante que lo trajeron y dijeron, es que se cayó de la cuna. Obviamente no puede ser. No puede ser por muchos mecanismos. Los huesos del niño, del lactante, son más blandos. Entonces resisten más. La fuerza, la energía cinética generada por la aceleración de caída no es suficiente como para generar una energía cinética para fracturar el cráneo. Esto es un maltrato, hasta no mostrar lo contrario. Son 2 fracturas, es un trauma de alta energía y hay que ver qué es lo que está pasando. Este es el niño de la varilla. Aquí está. Y bueno, a partir de este momento empezamos a manejar nuestro March. Y lo primero, y aquí está, evaluación general con una sola mirada, 30 segundos, lo que yo les decía, apariencia, hemodinámico y respiración. ¿Cómo vienen estos pacientes? Decidimos, ponemos monitor, ponemos saturación, ponemos oxígeno, no con puntas, por favor. Puntas, ¿cuánto les da? Aunque le pongan un flujo de 10, les va a estar dando, les da muy poquito, entonces necesitamos un flujo mayor en estos pacientes. Entonces pónganle mascarilla con reservorio para que tengamos una buena, al final con las puntas no estamos haciendo nada. Y empezamos con lo primero, control de hemorragias. El control de hemorragias es lo que mata al paciente, es la primera causa de muerte del paciente con trauma. Por eso se pone de primera instancia antes que la vía aérea. Eso es una ruptura del protocolo que todos conocemos del ABC. Del ABC como tal, empezamos con la hemorragia masiva, empezamos a manejarlo. Gracias a Dios en el niño, por el tamaño del niño, generalmente por compresión, cede la hemorragia. Cede la hemorragia específicamente. Si no cede, entonces pasamos a la gasa hemostática. Si no cede, pues un vendaje hemostático si es que tenemos, y si no cede, torniquete. El torniquete es una clase 1B actualmente
Todas las guías lo recomiendan, específicamente la colocación de torniquete para el control de una hemorragia masiva. La indicación absoluta de no pasar por todo esto en un paciente es amputación total, amputación parcial o atención masiva de víctimas. Digo, no me voy a estar tardando en hacer compresión en un paciente que está haciendo esto si tengo otros 5 o 6 pacientes que me están esperando. Entonces pongo el torniquete. Se coloca el torniquete, ya está permitido por la Academia Americana de Pediatría utilizar un torniquete en pediatría. Se utilizan, no son los mismos que se utilizan en los adultos, que es el CAD, el SOF, como tal, o un dispositivo, los europeos dicen un dispositivo que sirva para tal causa, que fue creado para tal causa y que además el proveedor lo sepa utilizar. Los norteamericanos dicen que nada más CAD y SOF. Yo he utilizado otros y funcionan igual de bonito que los norteamericanos. Y en el caso del niño se maneja uno que se llama STAT, que es como un fleje. Imagínense un fleje, pero de 1 centímetro se coloca y se aprieta. Entonces es más fácil en el niño colocar este. Es el que está. Entonces ustedes ya colocaron el torniquete. A tal grado es tan importante que en los Estados Unidos todos los policías, bueno, aquí en México ya también en el ejército, todos los militares, todos los policías traen su torniquete, porque lo que va a matar en una situación de un enfrentamiento armado es el sangrado, y principalmente las extremidades, y actualmente lo dicen. Ningún paciente se debe morir por un sangrado de una extremidad, aunque sea una femoral. Aunque sea una femoral, hay que colocar, a uno mismo le enseñan a ponerse el torniquete en 30 segundos o en menos, porque después de 30 segundos el peligro de que yo me desmaye es mucho mayor. Entonces, por eso se lo tiene que colocar en menos de 30 segundos. Entonces, ciertamente, esto es lo primero que vamos a hacer en cualquier paciente. El siguiente es la vía aérea. Este es el niño que les contaba. Si se fijan, aquí está la lesión. Esta es la lesión del cuellito que hizo el perro. Esta es en la vía aérea se llevan 3 alertas: alerta de la vía aérea, alerta cervical y alerta de conciencia. Acuérdense, trauma no significa poner ya todos collarín. Hay indicaciones bien específicas para colocar el collarín. Yo la otra vez llegamos y le habían puesto un collarín a un paciente y les digo, ¿y por qué le pusieron collarín? Ah, es que es un traumatismo craneoencefálico severo, se cayó, venía en la moto y todo. Pues sí, pero está de lado. Está de lado y además estaba de lado puesta y estaba durmiendo y además así. ¿De qué le sirve el collarín? De nada. Entonces, si vamos a hacer una fijación de columna, hay que hacer toda. No nada más colocar el collarín, porque el collarín solamente fija el 40 al 60% si es un rígido. Y si no es un rígido, solamente el 30%. Entonces, si vamos a hacer toda la fijación, hay que hacer toda la fijación, como lo dicen las guías específicamente. Alerta de vía aérea. Tenemos que ver cómo está esa vía aérea, si va toda vía aérea de un paciente politraumatizado o de un paciente con trauma, del origen que ustedes quieran, es un paciente de vía aérea difícil, hasta no demostrar lo contrario. Acuérdense de eso. El médico de urgencias, y se los digo, el médico de urgencias debe ser un experto en manejo de la vía aérea, difícil. No es el anestesiólogo, ¿eh? Yo no digo que el anestesiólogo no lo sea, pero el anestesiólogo está en su ámbito de una alerta, de una vía aérea difícil esperada. ¿Por qué? Porque yo voy, valoro a mi paciente un día antes y veo este paciente pesa 150 kilos, tiene el cuello corto. Ah, sí, es una paciente embarazada, va a ser una vía aérea difícil. Y ya lo sé, eso se le llama vía aérea difícil esperada. Pero en urgencias, yo siempre les digo, hasta no demostrar lo contrario, todo paciente que llega a urgencias es una vía aérea difícil, hasta que la valores, porque es una vía aérea no esperada, una vía aérea difícil no esperada. Y obviamente un paciente politraumatizado, pues es una vía aérea difícil esperada. Alerta cervical. Aquí también vemos la alerta cervical. Valoramos. Acuérdense que el paciente pediátrico hasta los 5 años tiene un fenómeno que se llama fenómeno Siguara. El fenómeno Siguara es que sus ligamentos son muy largos, son muy extensibles. Entonces el paciente prácticamente le pueden doblar la cabeza hasta el otro lado y se va a extender y no va a pasar nada. No, igual que sus huesitos son muy blandos, pero la médula no es así. La médula sí va a tener lesión, pero cuando tomemos la placa la van a ver normal, no va a haber fractura, se va a ver a lo mejor hasta la curvatura más. Eso se llama efecto Siguara. Se llama lesión cervical sin evidencia radiológica. El Siguara viene del inglés específicamente, entonces tengan en cuenta en menores de 5 años que esto pudiera ser. Entonces aquí valoramos ABDI, la alerta de conciencia, pupilas, está respondiendo el solito. Cuando le hablo, le digo por su nombre, solamente al dolor responde o está inconsciente. No es un Glasgow,
Es una valoración de conciencia muy, muy rápida, específicamente durante la primera valoración, durante la reanimación reducida. Después me voy sobre la respiración. Es la segunda causa de muerte del paciente politraumatizado. Y aquí están viendo. Si lo alcanzan a ver, este paciente tiene doble neumotórax. Ahí lo están viendo. No les puse el del niño de acá, pero este paciente, para que vean que también sucede, es un neonato. Es un neonato prematuro de 34 semanas que venía en la ambulancia, que nos lo estaban trasladando a nuestro hospital, a nuestra UCIN. A nuestra UCIN lo estaban trasladando y chocó la ambulancia. Chocó la ambulancia, salió volando el pobre niño por ahí con toda la cuna y llegó con doble neumotórax, prácticamente en paro, específicamente, para que vean que también el recién nacido puede tener trauma específicamente. Entonces, la primera causa es neumotórax atención, que actualmente en el hospital, por las guías NICE 2019 lo dice bien claro, en el hospital ya no se recomienda específicamente hacer la punción porque nos tardamos más. Lo que se recomienda inmediatamente es poner el sello. Inmediatamente poner sello. En el prehospitalario sí se pone la descompresión, porque ni modo que lo esté abriendo allá afuera, ¿no? Pero en el hospital, y ahí sí lo digo, mi residente de urgencias puso más rápido el sello que el cirujano, pero esto me queda claro que mi cirujano no está tan acostumbrado a trauma. El cirujano de trauma en menos de un minuto está poniendo un sello, al igual que el urgenciólogo pediatra deben estar haciendo esto. Entonces, pone el sello. El neumotórax atención en el niño, aquí sí les quiero aclarar, vamos a poner que un adulto tiene el mismo grado de neumotórax atención. Llegan dos pacientes y tienen el mismo grado de neumotórax atención. Un paciente adulto les va a aguantar más. ¿Por qué? Porque su mediastino es menos elástico. Entonces, como que aguanta, espérate un momentito, está entrando aire, pero le dice, espérate, hasta que le gana las presiones y eso puede tardar entre 10 a 20 minutos, dependiendo de cada paciente. Pero en el niño no, ¿eh? Entre más chiquito, el mediastino es más elástico. Entonces lo avienta más rápido y la posibilidad de paro es mucho más rápido que en un paciente adulto. Entonces, si tuviéramos esos dos, entonces la prioridad es el niño, pero no porque sea niño, sino por la condición fisiológica, como tal. Entonces, tengan en cuenta esto. Hemotórax, obviamente, toracotomía de evacuadora, neumotórax abierto, hay que poner nuestro sello de que si ya estamos en el hospital, se considera que se ponga sello total de 4 lados, y si tienen la sonda, la sonda Sherman, es una sonda, es como, es un parche que tiene una sonda en medio con una válvula. Entonces, en el momento que respira, saca el aire, pero como tiene nada más de una sola, ya no entra más aire específicamente. Contusión cardíaca y pulmonar, tenemos que sospechar esta por clínica, y esto no quiere decir que no lo podamos hacer por ultrasonido. Yo tengo un máster en ultrasonido y lo digo, tiene que ser para todo el médico que está en urgencias saber ultrasonido, pero si no tengo ultrasonido no me puedo limitar. Yo tengo una plática de mantención de trauma en ambientes austeros, entonces, es que no, doctor, ¿cómo le vamos a hacer punción abdominal para ver si tiene sangrado? Así se hace, y si no tienes ultrasonido, pues ni modo. Lo mejor es el FAS, si no hacemos punción para ver si sale sangre específicamente. Igual aquí, la contusión cardíaca, si están más chiquitos los complejos, están muy lejos los ruidos, está teniendo choque cardiogénico, seguramente tiene una colección ahí, hay que hacerle su punción evacuadora. Que es también del urgenciólogo. Ya controlamos estas situaciones, entonces nos vamos a lo hemodinámico. El hemodinámico, si se fijaron, se me pasó en la primera, en la de control de hemorragia, si se fijaron, ahí decía osteoclisis. Un paciente que viene con ese sangrado, no tenemos que pensar que hasta C le voy a poner eso. Acuérdense que es una tensión horizontal, no vertical. Vertical es para los cursos A, B, C, D y E. En la atención del paciente debe ser horizontal. Al mismo tiempo, A, B y C están atendiendo todo al mismo tiempo. Tiene que ser de una forma horizontal. Entonces, aquí están viendo, colocamos la osteoclisis, que ya debería estar colocada. Esta es una osteoclisis que están viendo, el que escojan al final de cuentas. Si quieren algo así tan bonito como el ECO, que es el taladro, en este caso está en paro. Si se fijan, el paciente le están dando reanimación y están colocando la osteoclisis, se le están colocando en el hombro, es un ECO. Ya está permitido en México utilizar el ECO por la COFEPRIS, o le pueden poner su manual, como este niño que nosotros tuvimos. Este paciente no es de trauma, pero se los presento porque es la mejor
el mejor ejemplo de que no nada más en un paciente sumamente grave, nada más es una osteoclisis, sino las que necesite. Tiene dos. Tiene una en tibia y la otra la tiene en fémur. Este era un paciente con cheque séptico muy grave que por un lado estábamos pasando medicamentos y por el otro lado estábamos pasando las cargas específicamente de reemplazo específica. Bueno, es que este niño ya había empezado también con aminas. Entonces, y ya iban a colocar el catéter como tal. Entonces, y empezamos con la reanimación de control de daños. La reanimación de control de daños por protocolo, y lo van a leer en todos los protocolos, es sangre. Sí, nada más que les digo, adecuémonos a la situación donde estamos. ¿Por qué? Todos los protocolos de trauma, queramos o no, el mejor laboratorio, queramos o no, mal o visto, es la guerra, queramos o no. ¿Y quiénes han estado en guerra y quiénes tienen más experiencia en esto? Los norteamericanos y los europeos, por la guerra de Afganistán, por las guerras de Irak y todo esto, para bien o para mal. Y si se fijan, hay algunos videos y algunos videos y todo, les ponen que hasta ya llevan sangre en sus helicópteros, en sus medevac. Ya llevan la sangre y ahí mismo se la colocan y todo y se lo ponen. Van a decir, es que ahí sí se hace transfusión de sangre, ahí sí se hace donación de sangre. Pues sí, a lo mejor tendrán un poquito más de cultura, pero no es por eso. La mayoría de los anglosajones son no negativos. El 85% de los anglosajones son negativos y el 85% de los que estamos aquí somos O positivo. Por lo tanto, tenemos que hacer pruebas cruzadas y por lo tanto eso me limita específicamente a pasar inmediatamente la sangre. Tengo que hacerle cruzada, aunque sea lo más rápido posible. En media hora tendré la sangre, si bien nos va, si tengo un banco de sangre. Pero entonces tengo que empezar entonces con soluciones. Y esto es un cambio muy importante en el paradigma con trauma. Y con esto prácticamente estamos terminando el trauma, el paradigma, si se acuerdan, llegaba a todos, la mayoría nos tocó paciente con trauma, échale todo el volumen y échale lo más rápido posible al paciente, todo. ¿Qué pasaba? Cuando lo abría el cirujano, encontraba todo un charco en la panza, lo hemodiluíamos, creábamos más coagulopatía de consumo, causábamos más daño, reperfundíamos los trombos que se estaban generando la coagulopatía y la tercera causa del paciente con trauma de muertes en la terapia intensiva por tromboembolia o trombosis, específicamente por la reperfusión de los trombos. Ahora lo que se hace para no pasar tanto volumen, eso es un concepto de Shires de la guerra de Vietnam. Ahora lo que se hace es hipotensión permisiva, reanimación retardada. La reanimación retardada se hace con soluciones al 3%, lo cual expande más el volumen, expande bien el volumen, pero con menor líquido. Con menor líquido, a 20 minutos, reanimación retardada, es decir, no tan rápida para hacer que sangre más, y esto lo manejamos, son tres cargas que podemos pasar dentro de la primera hora. Técnicamente ahí ya debe estar pasando ahí, después saliendo al 3% como tal. Evitar hemodilución, evitar coagulopatía de consumo. Las 4Ds que tenemos que vigilar: déficit neurológico, déficit de glucosa, déficit ocular y dolor, que son las 4Ds específicamente que debemos manejar en el paciente con trauma. Y por último, la F, FAST y familia. Aquí están viendo, esta línea que están viendo ustedes es un derrame, es un sangrado. Es un sangrado que se drenó específicamente, nos estaba causando problema hemodinámico como tal. Esto es ahí mismo en el hospital, lo estábamos haciendo como tal, y se hizo el abordaje de este paciente. Aquí mismo van fármacos si ustedes le tienen que poner, y específicamente la atención a la familia. Yo siempre les digo, el paciente politraumatizado es un paciente que acaba de suceder el accidente y principalmente en un niño, los papás van a venir sumamente estresados. Hay que hablar con ellos con la verdad, pero hay que ser muy humanos al manejar al paciente con esto también. No esperemos que el papá entienda que el niño viene grave, porque eso es lo que, es que no me entiende el papá, pues no te va a entender. El papá viene, yo siempre les digo, el médico de urgencias, el personal de urgencias, hablando de enfermería también, tiene que tener un entrenamiento básico en intervención en crisis, porque manejamos pacientes en crisis. En crisis, entonces no tenemos un psicólogo, deberíamos, pero no lo vamos a tener en ninguno de los, entonces nos toca a nosotros capacitarnos en una intervención adecuada de crisis, porque cualquiera de nosotros que estuviéramos en ese lugar no entenderíamos específicamente ante una situación tan grave como es un paciente con trauma que se va a morir y que viene muy grave. Yo lo que quiero es que viva mi niño y por eso lo traje a urgencias. Y me están diciendo que se va a morir, pues sí, pero hay formas de decirlo específicamente. Hay formas de decirlo.
En conclusión, el número de niños con traumas incrementa de 5 a 7 por 100,000 habitantes o 222% de incremento o 20% por año en todo el mundo. Eso quiere decir que está aumentando y que es una necesidad de todos los médicos que estamos en urgencias manejarlo. 95% son prevenibles. Los niños sin seguro médico mueren más frecuentemente porque en Estados Unidos, esto es una estadística de Estados Unidos, porque llegan a lugares donde no están adecuadamente hechos para este tipo de situaciones. Murió y periodo de 11 años al manejar este tipo de protocolos, bajó el 11%, bajó la mortalidad en un 9%. Y es bastante específicamente, como tal, manejando todo esto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Para manejo de hemorragia, por ejemplo, en cuello, área intraplazónica abdominal, cuando es masivo, que pues ahí no se puede torniquete. No, en el cuello, generalmente en el cuello, como son abiertos, hay que hacer compresión directa, y hay que hacer empaquetamiento. La compresión, y cuando les damos el curso de trauma, se los decimos, compresión no significa agarrar la gasita y ponerlo encima. La compresión significa agarrar la gasita, estirarla y introducirla en el orificio, meterla, irla metiendo y hacer compresión. Y si no es posible, con la mano directa. Con la mano directa, ahí ya perdí a un elemento de mi personal, pero va a vivir ese paciente. Hay que hacerla de forma directa al cuello. Con el paciente que tenía la varilla, sí, tenía vía aérea permeable. Tenía la vía aérea permeable. No había neumotor. La indicación de intubarlo sería para pasarlo. Para estabilizarlo, venía con mucho dolor. Nosotros generalmente, porque ahorita no tenemos por lo de la pandemia, pero generalmente a los niños los inducimos o los manejamos con ketamina. Es un medicamento muy noble la ketamina, entonces manejábamos con ketamina, no nos impotenza ni nada, entonces manejábamos ketamina. Doctor, en el caso de la función del neumotórax, estaba mencionando que la función del neumotórax en el niño, pues porque es un tórax más pequeño y tiene menos elasticidad. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la función? En el adulto la tele se maneja otro tiempo. La punción en el niño aproximadamente, en el momento que lo descubro, aproximadamente de 1 a 2 minutos nada más. Hay que hacerla inmediatamente. Si no puedo hacer esto, entonces le pongo punción, por lo menos el minisello. Mencionaba el doctor, en relación a la herida en cuello, pues también puede, aparte de la presión, pues que se llama directa, ¿no? Son 3 tipos de manejos de la hemorragia, que son presión directa, elevación del miembro y torniquete, ¿no? Sí. En el caso de que está mencionando la presión directa, que puede ser con la mano o una pinza o algo, ¿verdad? Que tiene que ser, si está viendo una arteria o algo que está sangrando. Se supone que puede usar el uso del líquido sobre el hueso, ¿no? Como mencionó ahorita, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, esto, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de manejar un paciente así en helicóptero. Era un compañero específicamente, durante mi especialidad de medicina de combate, específicamente, ni con la gasa sería. Entonces tuvimos que meter la mano y directamente se paró. Y así nos fuimos hasta que llegamos al hospital. Entonces, sí. Felicidades por su plática. Gracias. Si no, pues muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Como mencionó, aparte de su currículum, él es médico cirujano de la UNAM, especialista en pediatría por el Hospital Juárez de México. Tiene maestría en seguridad, especialista en seguridad, toxicología, gestión de emergencia. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro fundador, coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Y doctor, muy interesante su práctica. Le voy a ceder el micrófono al doctor Enrique de la Cruz Casemiro, jefe de enseñanza de clínica estatal y PADE. Muy bien, doctor Figueroa, gracias por la plática, excelente presentación. Gracias. Y actualización también para todos nosotros. Voy a hacer entrega de este reconocimiento, al cual voy a proceder a dar lectura. Se otorga el presente reconocimiento a doctor Augusto Flavio Figueroa Uribe por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema trauma pediátrico. Tijuana, Baja California, a 8 días del mes de junio de 2023. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bien presente. Gracias. Bueno, vamos Gracias. a continuar con nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida